Bueno, bienvenidos a esta siguiente sesión del Evangelio de Marcos y hoy vamos a comenzar un capítulo nuevo, el capítulo 3 de Marcos. Si os acordáis, si habéis visto los anteriores vídeos, en el capítulo 2 lo que vemos resaltando en el pasaje es la oposición que el Señor Jesús está recibiendo por parte de los líderes religiosos. Recuerda, el libro nos está mostrando al Hijo de Dios, a Jesús, como Hijo de Dios, el servidor de todos y sacrificio para todos, al final. Entonces, aquí estamos viendo en el libro de Marcos, que se mueve rápido, es corto pero rápido, que se va desde el comienzo. Empieza a haber una oposición. Y esa oposición mayormente, no exclusivamente, pero mayormente es una oposición religiosa. Porque el Señor Jesús no encajaba en los círculos de religiosos. Entonces, vamos a ver en este comienzo de capítulo 3, a ver cómo sigue la cosa. Espero que podamos ver 6 versículos, los primeros 6. Dice la palabra, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Claro, en la sinagoga, ¿quién estaría normalmente en la sinagoga? Pues aquellos que amaban a Dios, aquellos que tenían corazones tiernos, aquellos que esperaban al Mesías. Si oís un pajarito, es mi canario ahí detrás. Se llama Pío. Y de vez en cuando me da ánimos en el estudio. Bien, y entonces dice que ahí había un hombre que tenía seca una mano. No sabemos si el hombre estaba justo fuera, no sabemos si el hombre se puso ahí porque sabía que venía Jesús. No tenemos ni idea de las circunstancias detrás de esta situación. Pero el caso es que cuando llegó a la sinagoga el Señor, había ahí una persona con una mano seca. De alguna manera no funcionaba bien, ¿no? Su mano no tenía fuerza. Y entonces en el versículo 2 dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Bien. ¿Quién? Bueno, ya sabemos quién es, porque se ha ido montando, ¿no? Esta oposición. Entonces dice que le acechaba. ¿Qué quiere decir acechar? Bueno, pues le estaban mirando intensamente para ver. ¿Y qué es lo que querían ver? No querían ver un milagro realmente, lo que querían ver era si el Señor violaría sus reglas. Que ellos institucionales, que ellos habían establecido para el día del sábado, que para ellos había que hacer eso para honrar el sábado. No eran cosas que Dios había dado en el Antiguo Testamento, sino cosas que ellos habían añadido, ya lo vimos en anterior vez. Entonces están mirando intensamente para ver qué va a hacer el Señor con este hombre con la mano seca. Pero fíjate que ya tenían el propósito, estaban mirando, no por curiosidad, ni por interés, de ninguna clase buena. Ellos estaban viendo a ver si le podían encontrar algo para acusarle, a ver si él sanaba a este hombre para poderle acusar, seguir con su programa de acosarle y acusarle. Versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca. El Señor Jesús podía haber dicho, lo dejo, no quiero más lío, no quiero más conflicto. Pero el Señor Jesús había venido, el Hijo del Hombre había venido para servir, para predicar y ofrecer el Evangelio de salvación, pero también para llevar él mismo las enfermedades de su pueblo y sanar
a todos los que tuviesen una mínima fe en Él. Era su propósito en venir. Entonces, en cuanto vio al hombre, en vez de ignorarle, dice, va, no quiero líos hoy. No, dijo, a ver, levántate y ponte en medio. Así que, aquí vemos algo del Señor que, bueno, no nos debe sorprender, pero vale la pena exponer, ¿no? Y es, no hay ni un gramo de cobardía ni de miedo en el Señor Jesús. No tiene miedo del conflicto con estos señores religiosos y estos líderes. Él ama más a este señor. No sabemos. Es muy posible que este hombre hubiera venido ese día de lejos, pudiera ser, de lejos, y era el único día que iba a poder ver al Señor. No sabemos, No parece que le importó al Señor, sino que la razón, sino que le dijo, levántate y ponte en medio. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a hacer que todos puedan ver lo que va a suceder, ¿no? Está poniendo en medio para no usarle, pero sí ponerle de ilustración. De hecho, le va a dejar súper bien, o sea, no va a quedar para nada mal, ¿no? Entonces vemos esa falta de cobardía y de miedo en el Señor Jesús. Él sabe muy bien lo que va a pasar, Los que conocemos al Señor también debemos estar tranquilos, siempre, incluso en el año del COVID. Cuando está rodeándonos, debemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, nuestro pastor, nuestro maestro, sabe muy bien lo que hay por delante. Y en este caso, Él sabe incluso que ellos van a estar acusándole hasta el fin, hasta que por fin le vayan a crucificar. Pero eso aunque Él lo sabe, para nada se echa para atrás. Versículo 4. Bien. El Señor sabe también, no solo que están ahí, no solo que le están mirando, sabe lo que está pasando en sus mentes y les va a hacer otra pregunta. Les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien? El sábado. ¿Qué hizo? Bueno, convirtió el tema no en una cosa de guardar las reglas, centenares de reglas que tenían ellos, sino lo convirtió en algo moral. ¿Era lícito hacer bien? ¿Ayudar a este hombre? ¿O hacer mal? Ignorarle y dejarle seguir como está. ¿O salvar la vida? ¿Aumentar, en este caso, la calidad de vida de este señor? ¿O quitarla? O sea, que Él pone todo en un marco nuevo. ¿Qué hicieron? Pero ellos callaban. Se callaban, pero sin querer aprender. Se callaron no porque por humildad reconocieron su hipocresía, no. Callaron porque no tenían respuesta. Pero el corazón lo tenían muy duro. Entonces, en el versículo 5, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. ¿Cómo se supo que el Señor estaba enojado? Yo creo que por los ojos. Se suele saber, ¿verdad? Cuando una persona está enfadada, ¿cómo se nota? En la vista, en los ojos. No tiene que decir nada, ni siquiera se tiene que volver rojo. No. Con mirar a los ojos uno puede saber muy bien si mamá y papá no están contentos conmigo o algo así, ¿verdad? Miró con enojo. Pero dice que era
alrededor con enojo, entristecido es la siguiente palabra. Entristecido. Enojo, triste. Enojo mezclado con tristeza. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, enojado por la maldad que había en el corazón de ellos. Pura maldad. Y el santo y puro Mesías, el Hijo de Dios, odiaba el pecado, no a esas personas, el pecado, la maldad que había allí, con enojo, pero entristecido, ¿por qué? Por la dureza de sus corazones. Su enojo no era un enojo descontrolado, un explotar, como se suele ver a veces, incluso en familias, a veces los padres, quizás en el parque o lo que sea, alguno le ve a uno que el hijo, vamos, al final el padre o la madre está tan harta que le pega una bofetada al niño y dices, pero eso está descontrolado, esa ira no tiene control, esa ira, eso fue cruel y un abuso, desde luego que sí, ya lo creo. Pero esa clase de enojo, aunque pudiese enojarse porque había hecho mal algo el niño, pero estaba descontrolado. Y eso nunca está bien y nunca honra a Dios, para nada. Jesús nunca se descontroló en su enojo era perfectamente justo, apropiado, correcto, siempre. Y a veces se enojaba, se enojó aquí con ellos, en alguna ocasión se enojó con sus discípulos, en alguna ocasión se enojó con más de los diferentes líderes. Y vaya que si se enojó una vez en el templo, ¿os acordáis? Y sacó y empezó a echar tirar las mesas de los cambistas, cambiadores de monedas y tal, y se enojó y limpió el templo y estaba enfadado, pero siempre un enojo y un enfado controlado, correcto, apropiado, como podría ser de otra manera, ¿verdad? Entonces le dice, extiende la mano, y la mano le fue restaurada sana. ¡Qué cosa, Imagínate ver esa mano seca que no podía usar, y extiéndela, y cuando la extiende funciona, no sé cuál era, ¿no? Funciona como la otra mano, el otro brazo, perfectamente bien. ¡Qué maravilla! En ese momento todos deberían estar contentos, ¿verdad? Celebrando ese grandísimo milagro y ese bien que se había hecho para ese hombre. Todos se fueron a casa contentos. No, ya lo creo que no. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Se alegraron los fariseos porque un hombre había sido sanado? No, ni hablar. Se fueron y hicieron pacto, consejo, un arreglo con los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran una especie de partido político secular que no tenía nada que ver ni tenía ninguna simpatía con los fariseos. Eran enemigos políticos. Pero aquí habían encontrado un enemigo común. Los herodianos tampoco querían nada que ver con Jesús. Y se juntan dos enemigos para atacar al inocente, perfecto Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Así que menudo arranque, ¿verdad?, del libro de Marcos. Bueno, vamos a terminar con una observación sobre los milagros. Muy importante entender esto. A veces pensamos, los milagros, qué importantes son para cambiar el corazón de la gente. Pero no es cierto. La Biblia nos enseña clarísimamente, y el Señor también, que los milagros no cambian el corazón. Mucha gente dice, pues yo creería en Dios si Dios se me presenta, o si Dios hace esto, o si Dios se... No es cierto. El Señor relató una vez una historia de un hombre rico y un señor llamado Lázaro, que era justo. Lázaro, el rico, era muy egoísta,
y los dos murieron, y hubo una conversación entre el rico y Lázaro y Abraham, en el seno de Abraham. Los dos habían muerto y no habían dejado de existir. Estaban con sus espíritus bien vivos todavía. Existían y podían razonar y hablar, y aquí está la historia. No es una parábola, es una historia con nombres. Parábolas no tienen nombres. Esta es una historia, parece ser absolutamente real, que solamente el Señor Jesús podía conocer. Y él está hablando, Abraham está hablando con el rico. Lázaro había existido, había estado en la casa del rico, y el rico le había tratado como un perro. Y bueno, pues Lázaro era un hombre justo y estaba refugiado y a gusto y cómodo en el seno de Abraham, pero este señor estaba en tormento, en gran tormento, dice. Él dice, en un momento hablando a Abraham, le dice: te ruego pues, padre, hablándole a Abraham, que le envíes a la casa de mi padre a Lázaro, te pido que Lázaro resucite, vuelva a la tierra, para que pueda hablar a mis hermanos, a la casa de mi padre, acerca de este lugar de tormento donde yo estoy sufriendo. Porque tengo 5 hermanos, dice, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Podéis ver lo que quería el rico. No quería que sus hermanos viniesen a ese lugar horrible donde él estaba, por su vida pecaminosa y malvada. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. ¿Qué quiere decir? Dijo Abraham: ellos tienen la Biblia, tienen a los profetas, todos los profetas, y al libro de Moisés, el Pentateuco. Ellos ya lo tienen, que lo lean, que lo escuchen, que le hagan caso. Y entonces el rico le dice: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, si ellos ven un milagro tan grande que Lázaro vuelve a vivir y les habla de este lugar, creerán que el milagro va a cambiar su corazón. Evidentemente los 5 hermanos no querían saber nada de la verdad, si no, él no habría pedido esto a favor de ellos. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Importantísima lección acerca de los milagros. Y con esto termino. 1. Los milagros fortalecían la fe de los creyentes. Los hacía gozar y confiar más en el Señor. 1. 2. Los milagros fortalecen la fe de aquellos que quieren creer. Igual no han llegado todavía a creer en el Señor y en Dios, pero están dispuestos a aprender a cambiar, a razonar y ver un milagro y decir: pues sí, es verdad. Y seguir en su camino hacia Dios. Pero los milagros no cambian para nada el corazón de los que no quieren creer. Simplemente pedirán más. Yo no voy a creer en Dios a no ser que haga esto. Pues si hace esto dirán: no, ya, pero yo quiero también esto y esto y esto. Y revela que el corazón duro, que no quiere creer, da igual qué milagro, da igual, lo van a rechazar. Y eso así es, así ha sido, así es hoy y así será hasta el día del final. En el libro de Apocalipsis vemos que está lleno de milagros. Y aún así, el hombre, duro de corazón, levanta su puño contra Dios y blasfema contra Dios, aunque sabe que Dios está mandando los milagros de las plagas y de las copas de la ira y tal. Entonces, muy importante lo de los milagros. Entender que los milagros no cambian el corazón. El Espíritu Santo cambia el corazón
solamente Él sabe cómo, en su misericordia, romper un corazón duro. Y habían algunos de los fariseos y de los líderes que sí cambiaron, pero muy pocos, porque normalmente el que es duro de corazón se endurece cada vez más. Bueno, nota un poquito triste ahí, en la que terminamos, pero es la realidad y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y aprender de ella. ¿De acuerdo? Bueno, hasta la próxima vez. Adiós.